Hola a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Aprenda redes desde cero. Vamos a continuar con el capítulo 5, titulado Fundamentos de Internet. Toda persona interesada por el mundo de las redes informáticas debe ser capaz de identificar los dispositivos de infraestructura de red y debe conocer los iconos que se utilizan para representarlos. Además, también deben saber cuál es la función de cada uno de estos dispositivos y si son capaces de segmentar dominios de colisión y dominios de broadcast. Y sobre todo esto estaremos hablando en el video de hoy. Los principales dispositivos que utilizamos en nuestras redes hoy en día son los enrutadores y los conmutadores. Ahora, en realidad, estos dispositivos evolucionaron a partir de los puentes de red y los concentradores. Los iconos que ven en esta diapositiva son los que se utilizan para representar gráficamente a cada uno de estos dispositivos. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre cada uno de ellos, comenzando por los concentradores. Cuando hablamos de concentradores, estos son dispositivos de capa 1 y se utilizan para conectar varios dispositivos de red y estaciones de trabajo. Pueden identificarlos en un gráfico mediante el icono cuadrado con una flecha que apunta en ambas direcciones, que ya les mostré anteriormente. Los concentradores también se conocen como repetidores multipuertos y existen básicamente tres tipos diferentes. Tenemos concentradores pasivos, concentradores activos y concentradores inteligentes. Un concentrador pasivo simplemente repetirá la señal, pero no dará amplificación. Piensen en esto como un dispositivo repartidor o splitter. Si tienen un concentrador de 8 puertos y entra algo en el puerto 1, seguirá adelante y lo pasará a todos los demás puertos, del 2 al 8. Ahora, un concentrador activo hará exactamente lo mismo, pero la diferencia es que tomará la señal que entró y la va a aumentar nuevamente y luego la enviará. Ahora, lo que quiero decir aquí, cuando hablo de aumentar la señal, es intentar superar esa limitación de 100 metros que tenemos con el cableado de cobre de par trenzado. Debido a que el par trenzado solo puede recorrer 100 metros, si la señal llega a un concentrador pasivo, adivinen qué. Bueno, este concentrador pasivo seguirá siendo parte de esos 100 metros. Si tienen un cable de 100 metros, un concentrador pasivo y un cable de 50 metros, el concentrador trataría estos dos cables como si fueran un único cable de 150 metros y su red no funcionaría bien. Por lo tanto, si necesitan recorrer largas distancias, necesitan un concentrador activo, porque recibe energía, toma esa señal, la aumenta y reinicia la cuenta de 100 metros por ustedes. Ahora, por ejemplo, digamos que tienen un edificio de oficinas con una longitud de 450 metros. Solo pueden recorrer 100 metros con cable Cat 5, ¿verdad? Entonces, podrían avanzar 60 o 70 metros y luego colocar un concentrador activo. Luego pueden avanzar otros 60 o 70 metros y colocar otro concentrador activo. Luego avanzar otros 60 o 70 metros y colocar otro concentrador activo. Y así sucesivamente. Y cada vez que hagan esto, reiniciarán ese límite de 100 metros. Ahora, observen que solo avanzaron de 60 a 70 metros con cada cable y luego colocaron un concentrador activo. No se acercaron a la distancia de 100 metros admitida por cada cable Cat 5. Ahora, ¿por qué han hecho esto? Bueno, es solo la mejor práctica. Si solo usan del 60 al 70% de la longitud del cable, se asegurarán de que no se acerque a esos 100 metros, porque a veces simplemente
puede que no hayan realizado la cuenta correctamente y pueden pasarse. Y luego su red va a tener problemas. Por esta razón, a mí en lo personal, me gusta mantenerlo a esta distancia, de 60 a 70 metros. Recuerden, si hubieran utilizado concentradores pasivos, todas esas conexiones se habrían sumado y habrían tenido cerca de unos 500 metros de cable, y su red no funcionaría correctamente. Pero como tienen cada tramo con 60 metros de cable y han utilizado concentradores activos, tienen 60, 60, 60 y así sucesivamente. Ahora, también tenemos lo que se conoce como concentrador inteligente. Estos dispositivos no son más que un concentrador activo, pero tienen funciones mejoradas como el protocolo simple de administración de red o SNMP, para que puedan gestionar y monitorear activamente ese concentrador. No es solo un dispositivo tonto, ya que al agregar estas funciones mejoradas añade un poco de inteligencia. Sin embargo, en general, en las redes modernas no verán concentradores. Casi exclusivamente usarán conmutadores, y les mostraré cuál es la razón de esto, pero un poco más adelante, porque primero debemos hablar sobre los dominios de colisión. Cuando hablamos de concentradores, son dispositivos de capa 1, y son dispositivos tontos. Lo único que hacen es repetir lo que entra por cada uno de sus puertos. Y debido a que los pueden utilizar para conectar varios segmentos de red, adivinen qué sucede. Bueno, estarían creando un dominio de colisión más grande al hacer esto. Por ejemplo, digamos que tienen dos redes de área local por separadas, y los dispositivos de cada una de estas redes están conectados entre sí mediante un concentrador. Ahora, cada una de estas redes de área local se convierte en un dominio de colisión independiente. Aquí tenemos un dominio de colisión y aquí tenemos otro. Pero ¿qué pasaría si agregamos un enlace entre los dos concentradores? Bueno, estas dos redes de área local estarían ahora conectadas entre sí y se crearía un solo dominio de colisión más grande, porque los concentradores no son capaces de segmentar los dominios de colisión. En cambio, lo que hacen es conectarlos entre sí. Entonces, en este diagrama de aquí, tenemos dos concentradores conectados entre sí, y tenemos tres computadoras en el lado izquierdo y tres en el lado derecho, y cada una de estas computadoras están conectadas a uno de estos concentradores. Esto sería como si todos estos dispositivos estuvieran conectados a un solo cable de bus, y todos son tratados como un gran dominio de colisión. Y esto se convierte en un gran problema, a medida que nos adentramos en redes más grandes y comenzamos a instalar concentradores de 24 o 48 puertos, porque todas las máquinas que estén conectadas a estos concentradores comenzarán a comunicarse al mismo tiempo, y vamos a tener muchas colisiones. Entonces, ¿cómo podemos darle solución a este problema? Bueno, aquí es donde se introduce el concepto de puente de red. Un puente de red analizará la dirección MAC de origen en la trama y completará una tabla interna de direcciones MAC. Según esa tabla, tomará decisiones de reenvío según la MAC de destino de esas tramas, porque se trata de un dispositivo de capa 2. En nuestro ejemplo anterior, teníamos 6 computadoras, 3 de ellas conectadas a un concentrador y las 3 restantes conectadas a otro concentrador. Y estos concentradores tenían un enlace entre ellos, formando un único dominio de colisión. Ahora, si colocamos un puente de red entre estos dos concentradores, estaríamos dividiendo o segmentando este único dominio de colisión, por lo que ahora tendríamos dos dominios de colisión diferentes más pequeños, ya que la información que se envíe podrá cruzar ese puente de red solo cuando sea necesario según su dirección MAC. En cambio, por ejemplo, si esta computadora de aquí
quiere comunicarse con esta otra de aquí, sería diferente, ya que están compartiendo el mismo concentrador. Y la información no tendría que cruzar a través del puente de red. Y estas tres computadoras de la izquierda, que comparten un concentrador diferente, nunca escucharán la comunicación. El puente de red que hemos colocado agrega seguridad y eficiencia a nuestra red y divide o segmenta ese único dominio de colisión en dos dominios de colisión más pequeños. Ahora, si tomamos un concentrador y un puente de red y los unimos, adivinen qué obtenemos. Bueno, obtenemos un conmutador. Un conmutador es un dispositivo de capa 2 al igual que los puentes de red y se utiliza para conectar varios segmentos de red al igual que los concentradores. Básicamente, pueden pensar en un conmutador como un puente multipuerto. Cada puerto del conmutador actuará como si fuera un concentrador con un puente de red en cada puerto. De esta manera, divide o segmenta el dominio de colisión en un único dominio de colisión para todos y cada uno de sus puertos. Un conmutador aprende las direcciones MAC de los dispositivos que están conectados en cada uno de sus puertos y tomará decisiones de reenvío basadas en esas direcciones MAC, tal y como lo haría un puente de red. Un conmutador analizará la dirección MAC de origen en la trama y completará una tabla interna de direcciones MAC. Y según esa tabla, tomará decisiones de reenvío según la MAC de destino en esas tramas, justo y como lo haría un puente de red. Entonces, cuando tenemos un conmutador, cada uno de sus puertos representará un dominio de colisión individual. Pero todo lo que esté conectado a ese conmutador formará parte del mismo dominio de broadcast. Y hablaremos más sobre esto a medida que avancemos en este video y en el resto del capítulo. Ahora veamos cómo funciona todo esto en el mundo real cuando se trata de un conmutador. Por ejemplo, digamos que tienen una red de área local. Están sentados en una computadora nombrada PC1 con dirección IP 192.168.230.10 y quieren tomar el control remoto de un servidor con dirección IP 192.168.230.100 mediante SSH. Para esto van a hacer uso del software PuTTY. Como pueden ver aquí en la diapositiva, ya han introducido la dirección IP del servidor, que en este caso es la IP 192.168.230.100, además del puerto que van a utilizar para establecer la conexión mediante SSH, que en este caso es el puerto 22, que es el puerto predeterminado para SSH, y luego hacen clic en el botón abrir. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder a partir de aquí, durante todo este proceso de comunicación entre la PC1 y el servidor? Bueno, aquí pueden ver la dirección MAC de PC1, que son 12 Bs, y pueden ver también la dirección MAC del servidor al cual quieren conectarse mediante SSH, que son 12 Cs. Voy a referirme a la dirección MAC de la PC1 como BB y a la dirección MAC del servidor como CC, para simplificar a medida que avancemos en el video. Ahora, observen que tenemos aquí debajo las tablas de direcciones MAC del conmutador 1, que es el que se encuentra a la izquierda, y del conmutador 2, que es el que se encuentra a la derecha, y se encuentran vacías. Es decir, en este momento, los conmutadores ni siquiera saben qué dispositivo está conectado a ellos. Y además, la PC1 tampoco tiene registrada en su tabla ARP la dirección MAC del servidor al cual quiere conectarse. Entonces, en estos momentos, PC1 solo conoce la dirección lógica del servidor, que es la dirección IP 192.168.230.100, que es la que van a utilizar en el software PuTTY para establecer la conexión SSH desde PC1 hacia el servidor. Pero PC1,
aún no conoce la dirección física del servidor, que es su dirección MAC. Y para que una computadora pueda establecer comunicación con otra en una red de área local, debe conocer su dirección MAC. Ahora, ¿qué es lo que hace PC1 para comunicarse con el servidor si solamente conoce su dirección IP? Bueno, esto se resuelve mediante el protocolo ARP o protocolo de resolución de direcciones. Entonces, cuando presionen el botón abrir en el software PuTTY y PC1 trate de comunicarse por primera vez con el servidor, PC1 envía una solicitud ARP en forma de broadcast, ya que no conoce la dirección MAC del servidor. En esta solicitud ARP se encuentra la dirección MAC de origen, que en este caso sería la MAC de PC1, que es BB, y la dirección MAC de destino, que aún no se conoce, se envía en forma de broadcast, donde todos sus valores son F. Además, en esta solicitud ARP también podemos encontrar la dirección IP del origen, que sería la IP de PC1, en este caso la IP 192.168.230.10, y la IP del destino, que sería la IP del servidor, en este caso la IP 192.168.230.100. Esta solicitud ARP se envía en formato de trama, con una MAC de destino en forma de broadcast, para asegurarse de que esta solicitud se propague a todos los dispositivos de la red de área local. Ahora, cuando esta solicitud ARP llega al conmutador número 1, el conmutador ve que la MAC de destino está en forma de broadcast y envía esta trama por todos los puertos en donde esté conectado algún dispositivo, es decir, por cada puerto que tenga activo, exceptuando el puerto por donde recibió dicha trama. Pero antes de que el conmutador comience a enviar esta información a su dominio de broadcast para intentar encontrar al servidor, este conmutador sabe una cosa con certeza. El conmutador ya sabe en qué puerto está conectada PC1, porque PC1 se acaba de comunicar con él. Ha enviado esta solicitud ARP. Y recuerden que en esta solicitud ARP se encuentra la MAC de origen. Y recuerden que ya les dije anteriormente que los conmutadores, al igual que los puentes de red, se basan en la dirección MAC de origen que se encuentra en la trama para completar su tabla MAC. Así que el conmutador, mediante esta dirección MAC de origen, puede identificar quién está conectado en la interfaz por la que ha recibido la solicitud ARP. Así que el conmutador número 1 sabrá que PC1 está utilizando la interfaz 0/1. Así que registrará la dirección MAC de PC1 en su tabla de direcciones MAC y luego reenviará la trama a todos los demás puertos que tenga activos. Entonces, PC2 se da cuenta de que la dirección IP del destino que se encuentra en la trama no corresponde con la suya y dice: oye, esta IP no es la mía, así que ignora la trama. Y PC5 igualmente se da cuenta de lo mismo y dice: oye, esta IP no es la mía, y también ignora la trama. Ahora, esta petición ARP también llega hasta el conmutador número 2, y cuando lo hace, el conmutador número 2 actuará de igual forma que el conmutador número 1. Se dará cuenta de que la dirección MAC de destino está en forma de broadcast y reenviará la trama a todos los demás puertos que tenga activos. Y esa es la idea aquí cuando hablamos de broadcast. El conmutador 2 envía esta trama a su dominio de broadcast, donde se encuentran PC3, PC4 y el servidor. Ahora, recuerden que antes de que el conmutador 2 envíe la trama a todos los demás puertos que tenga activos, al igual que lo hizo el conmutador 1, lo primero que hace es registrar la dirección MAC de origen de PC1, que es BB en su tabla de direcciones MAC. Y de esta forma, cuando algún dispositivo de los que están conectados a él quiera comunicarse con PC1, ya el conmutador número 2 sabrá cómo encontrar a PC1. Entonces, cuando la trama sale, llega a todos los dispositivos que están conectados al conmutador 2 y es descartada por PC3 y PC4, porque estas dos PC tampoco tienen la dirección IP 192.168.230.100. Pero cuando la trama llega hasta el servidor, este dice: oye, ese soy yo, esa IP es la mía. Entonces,
el servidor actualiza su tabla ARP con los datos de PC1 y luego comienza lo que se conoce como respuesta ARP, que también se envía en formato de trama. Entonces, el servidor envía una respuesta ARP al conmutador número 2, pero esta vez la MAC de origen será la del servidor y la MAC de destino será la del equipo que envió la solicitud ARP, que en este caso es PC1. Esta vez, como ya tenemos la MAC de destino en la trama, no es necesario enviar un broadcast, es decir, la respuesta ARP se enviará solo a PC1 a través de los conmutadores. Cuando esta respuesta ARP llegue hasta el conmutador número 2, el conmutador verá la dirección MAC de origen, que es la del servidor. Entonces, se dará cuenta de que el servidor está conectado en la interfaz 0/2. Así que va a agregar la dirección MAC CC del servidor a su tabla de direcciones MAC. Y luego enviará la respuesta ARP al solicitante, que es PC1. Y como ya el conmutador número 2 tiene registrada la dirección MAC BB de PC1, sabe que tiene que enviar esta respuesta ARP por la interfaz 0/1. Ahora, cuando el conmutador número 1 recibe esta respuesta ARP, registrará la dirección MAC de origen CC del servidor en su tabla de direcciones MAC y luego enviará la respuesta ARP de regreso al solicitante, que es PC1. Y como ya el conmutador número 1 tiene registrada la dirección MAC BB de PC1, sabe que tiene que enviar esta respuesta ARP por la interfaz 0/1. Una vez que llegue la respuesta ARP, PC1 registrará la información del servidor en su tabla ARP y ahora ya conocerá cuál es la dirección MAC del servidor. En este punto, todos los dispositivos de la red recibieron la solicitud ARP y realmente fue mucho tráfico para descubrir dónde estaba el servidor. Esto funcionó más o menos como un concentrador, ¿verdad? Pero en este punto, ya PC1 conoce la MAC del servidor y puede establecer una comunicación. Y además, los conmutadores también conocen cómo llegar hasta PC1 y hasta el servidor, porque ya tienen sus MAC registradas en su tabla de direcciones MAC. Y ahora que se conoce todo esto, cuando PC1 inicie la solicitud de conexión SSH hacia el servidor, adivinen qué sucede. Bueno, esta solicitud, en lugar de molestar a todos, el conmutador número 1 solo la envía a la interfaz 0/2, porque sabe que ahí es donde estaba el servidor. Luego, esta solicitud llega hasta el conmutador número 2, y cuando el conmutador número 2 la recibe, solo la enviará a la interfaz 0/2, porque sabe que ahí es donde estaba el servidor. Entonces, ahora tienen una conexión bidireccional que se estableció entre la PC1 y el servidor a través de los conmutadores. Y todos los demás dispositivos que existen, PC2, PC3, PC4 y PC5, no escucharán nada de esto y operarán por sí mismos sin lidiar con ese tráfico SSH. Por lo tanto, acaban de minimizar la cantidad de ancho de banda que se ha consumido, porque han eliminado toda esa información innecesaria y todo ese equipo innecesario. Y es por esto que los conmutadores mejoran tanto el rendimiento de la red y la seguridad de la misma. Y en este punto, los conmutadores 1 y 2 solo enviarán el tráfico entre la PC1 y el servidor a través de una línea. Por lo tanto, PC2, PC3, PC4 y PC5 nunca lo escuchan. Y si PC2 y PC3 quieren comenzar a comunicarse, podrían hacerlo al mismo tiempo, porque los conmutadores también soportan full duplex. Y de esta forma, pueden tener una comunicación entre PC1 y el servidor y otra comunicación separada entre PC2 y PC3, y no se van a molestar unos a otros. Aquí es donde entra en juego nuestra eficiencia cuando tratamos con conmutadores. Ahora, lo siguiente con lo que tienen que lidiar es con un enrutador. Porque cuando tratan con conmutadores, están tratando con dispositivos de capa 2. Están tratando con direcciones MAC, ¿verdad? Y eso no los ayudará si desean acceder a Internet. Entonces, si quieren conectar dos redes diferentes,
como una red interna y una red externa, como por ejemplo su red de área local e Internet, deben tomar decisiones de enrutamiento. Y para tomar estas decisiones de enrutamiento se basarán en la información de red lógica, como IP versión 4 o IP versión 6. Y los conmutadores no son conscientes de esto, solo conocen la capa 2 y las direcciones MAC. Son los enrutadores los que tienen que ver con la capa 3 y las direcciones IP. Los enrutadores tienen muchas más funciones y también admiten una gama más amplia de tipos de interfaz. Por ejemplo, es posible tener un enrutador que tenga un puerto serie o que tenga un puerto RJ45 de cobre o diferentes puertos de fibra óptica como GBIC, SPF o QSPF. Y todos estos puertos le permiten a un enrutador conectar diferentes redes e incluso diferentes tipos de redes entre ellas. Los conmutadores, por otro lado, tienden a tener un solo tipo de interfaz. O todos sus puertos son de fibra o todos son de cobre, dependiendo de cuál compren. Ahora, los enrutadores tienen una clara ventaja sobre los conmutadores. Y me refiero a que son capaces de separar o segmentar dominios de broadcast. Entonces, aquí en este ejemplo, tenemos 3 computadoras a la izquierda y 3 computadoras a la derecha. Y se están comunicando a través de 2 conmutadores. Así que aquí tendrían un solo dominio de broadcast con 7 dominios de colisión. Ahora, si colocamos un enrutador entre los 2 conmutadores, ahora tendríamos 2 dominios de broadcast por separado. Este sería un dominio de broadcast y este sería otro dominio de broadcast. Y esto ayudará a reducir el tráfico y el ruido, generando mucha eficiencia en nuestras redes. No vamos a entrar en cómo funcionan los enrutadores en este momento en particular. Profundizaremos en esto más adelante en la serie, porque hay mucho contenido que cubrir sobre este tema. Ahora, otra cosa con la que se pueden encontrar es lo que se conoce como conmutador de capa 3. Y esto tiende a confundir a muchas personas, porque cuando hablamos de conmutadores, estos son dispositivos de capa 2 y los enrutadores son dispositivos de capa 3. Es mucho más limpio y sencillo de entender de esta manera. Pero con el tiempo, decidieron crear estos dispositivos que fueron llamados conmutadores de capa 3, que también se conocen como conmutadores multicapa. Ahora, así como tomaron los concentradores y puentes de red y los combinaron para crear los conmutadores, bueno, a alguien se le ocurrió la idea de tomar un conmutador y un enrutador y combinarlos. Y el resultado de esto fue llamado conmutador de capa 3. Los conmutadores de capa 3 son dispositivos de capa 3 que se utilizan para conectar múltiples redes entre sí y pueden realizar funciones de enrutamiento. Este tipo de conmutador puede tomar decisiones de enrutamiento, como un enrutador, y puede conectar segmentos de red como un conmutador. Ahora, debido a que actúan como un enrutador, cada uno de sus puertos actuará como su propio dominio de broadcast y su propio dominio de colisión. Es decir, este puerto de aquí es un dominio de broadcast y un dominio de colisión. Al igual que este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces, en este diagrama tendríamos 4 dominios de colisión y 4 dominios de broadcast. Esta es una forma realmente eficiente de hacer las cosas en una red interna, porque pueden usar estos conmutadores de capa 3 y hacer las cosas rápidamente. Y este icono que pueden ver aquí es el que se usa para representar gráficamente a los conmutadores de capa 3. Ahora bien, si tienen una red muy grande, no recomendaría usar conmutadores de capa 3 como enrutadores, porque no son tan eficientes en el enrutamiento como lo sería un enrutador dedicado.
Si se encuentran en una oficina pequeña o en un entorno de oficina en casa y tienen 20 o 30 computadoras, pueden reemplazar su enrutador y su conmutador por un único conmutador capa 3. Y eso funcionará bien y les permitirá ahorrar algo de dinero porque son más baratos que tener dos dispositivos cuando solo necesitan uno. Pero si van a estar en una red muy grande, deberían tener un enrutador dedicado, porque son mucho más rápidos para operaciones de enrutamiento a gran escala. Aquí en esta diapositiva pueden ver una pequeña tabla de resumen donde se muestra los 5 tipos de dispositivos de los que acabamos de hablar. Hablamos de concentradores, puentes de red, conmutadores, enrutadores y conmutadores de capa 3. Aquí se muestran los posibles dominios de colisión y dominios de Broadcast que tiene cada uno de estos dispositivos. Recuerden, los concentradores son como un cable compartido, por lo que presentan un solo dominio de colisión y un solo dominio de Broadcast, mientras que un puente de red agrega un dominio de colisión para cada uno de sus puertos y aún mantiene un solo dominio de Broadcast. Un conmutador es como un puente de red, por lo que también agrega un dominio de colisión para cada uno de sus puertos y aún mantiene un solo dominio de Broadcast. Los enrutadores y conmutadores multicapa, ambos tienen un dominio de colisión por cada uno de sus puertos y un dominio de Broadcast por cada uno de sus puertos. Ahora, aquí al lado derecho pueden ver en qué capa opera cada uno de estos dispositivos. Los concentradores operan en la capa 1, los puentes de red y conmutadores operan en la capa 2 y los conmutadores multicapa y enrutadores operan en la capa 3. Ahora, hay algo que debe tener en cuenta todo aquel que piense pasar un examen de certificación sobre redes, y es algo relacionado con los conmutadores. En un examen de certificación, deben recordar que cada vez que mencionen un conmutador, se refieren casi exclusivamente a un conmutador de capa 2. Cuando escuchen la palabra conmutador en un examen, piensen siempre en un dispositivo de capa 2, que se enfoca en direcciones MAC. Si escuchan enrutadores, son dispositivos de capa 3 y se enfocan en direcciones IP. Ahora, la única excepción a esta regla es si en el examen se establece específicamente en la pregunta la frase conmutador multicapa o conmutador de capa 3. Si usan esos términos de conmutador multicapa o conmutador de capa 3, entonces pueden tratarlo como un enrutador. De lo contrario, traten siempre a un conmutador como un dispositivo de capa 2 para un examen de certificación. Esto es algo que casi siempre hace tropezar a muchas personas, que están acostumbradas a lidiar con conmutadores y enrutadores en el mundo real, porque la mayoría de los conmutadores que comprarán hoy en día en un entorno de oficina pequeña serán conmutadores de capa 3 o multicapa. Pero para un examen de certificación, un conmutador es un dispositivo de capa 2. Bueno, antes de terminar con este video, quiero darles una demostración práctica de cómo los conmutadores llenan su tabla de direcciones MAC o tabla CAN, como también se le conoce. Para esto, he creado una pequeña topología muy similar a la de nuestro ejemplo anterior utilizando el software Cisco Packet Tracer. Si se fijan, aquí en el conmutador número 1, pueden ver que su tabla de direcciones MAC solo contiene una dirección MAC asociada a su interfaz Fast Ethernet 0/2. Esta dirección MAC no se corresponde con la MAC de PC1 ni con la MAC del servidor. Y lo mismo sucede con el conmutador número 2. Su tabla de direcciones MAC solo contiene una MAC asociada a su interfaz Fast Ethernet 0/1, que tampoco se corresponde con las MAC de PC1 y el servidor. Más adelante les explicaré de dónde han salido estas dos direcciones MAC. Entonces, vamos a pasar al modo de simulación y vamos a utilizar el comando ping para verificar conectividad entre PC1 y el servidor. Y veamos
cómo los dos conmutadores van llenando su tabla de direcciones MAC durante este proceso de comunicación. Si se fijan, una vez que he introducido el comando pin en PC1, automáticamente se han creado dos tramas. La primera es de tipo RP, que es la solicitud a RP que debe enviar PC1 para descubrir la dirección MAC del servidor. Y la segunda es de tipo ICMP, que es el protocolo que se utiliza para enviar los mensajes de solicitud de eco y respuesta de eco que permite comprobar si un dispositivo está localizable en la red. Ahora, lo primero que hará PC1 es enviar la solicitud RP hacia el conmutador número 1. Cuando este conmutador reciba esta solicitud, agregará la dirección MAC de origen a su tabla de direcciones MAC, que en este caso es la MAC de PC1. Si ingresamos a la línea de comandos del conmutador número 1, podrán ver que ya este conmutador ha agregado la MAC de PC1 a su tabla de direcciones MAC, indicando que PC1 está conectada a través de su interfaz Fast Ethernet /1. Ahora, recuerden que esta MAC de aquí ya se encontraba en la tabla MAC de este conmutador. ¿Pero de dónde ha salido esta dirección MAC? Bueno, aunque no lo hayan notado, el conmutador 1 y el conmutador 2 han estado comunicándose entre sí, enviando tramas de tipo STP, que es un protocolo que veremos más adelante. Y como estos conmutadores se han estado comunicando, ya el conmutador número 1 sabe que el conmutador número 2 ha utilizado su interfaz Fast Ethernet /01 para comunicarse con él. Entonces, esta dirección MAC de aquí pertenece a la interfaz Fast Ethernet /01 del conmutador 2. Y lo mismo sucede con el conmutador 2. Este conmutador se ha dado cuenta que el conmutador 1 utiliza su interfaz Fast Ethernet /02 para comunicarse con él. Entonces, esta dirección MAC de aquí pertenece a la interfaz Fast Ethernet /02 del conmutador 1. Una vez aclarado esto, sigamos con la explicación. Luego de que el conmutador 1 agregue la MAC de PC1 a su tabla MAC, se dará cuenta de que la dirección MAC de destino en la trama está en forma de broadcast. Así que reenviará esta solicitud a RP hacia su dominio de broadcast. Cuando PC2 y PC5 vean que la dirección IP 192.168.230.100 no coincide con la suya, descartarán la trama. Ahora, cuando la trama llegue al conmutador número 2, este conmutador registrará la dirección MAC de origen, que es la MAC de PC1 en su tabla MAC. Aquí pueden ver que el conmutador número 2 ya ha agregado la MAC de PC1 a su tabla MAC, asociándola con su interfaz Fast Ethernet 01. Ahora, el conmutador número 2 se dará cuenta de que la dirección MAC de destino en la trama está en forma de broadcast, así que reenviará esta solicitud hacia su dominio de broadcast. Cuando PC3 y PC4 vean que la dirección IP 192.168.230.100 no coincide con la suya, descartarán la trama. Pero el servidor se dará cuenta de que esa dirección IP sí coincide con la suya, así que responderá con una respuesta RP. Ahora,
Recuerden que en esta respuesta RP, la dirección MAC de origen ahora será la del servidor y la dirección MAC de destino será la de PC1. Así que cuando la trama llegue al conmutador número 2, este registrará la dirección MAC de origen, que es la MAC del servidor en su tabla MAC, asociándola a su interfaz Fast Ethernet 0/2. Aquí pueden ver que el conmutador número 2 ya ha registrado la MAC del servidor a su tabla MAC, asociándola a su interfaz Fast Ethernet 0/2. Luego, el conmutador número 2 se dará cuenta de que la dirección MAC de destino, que en este caso es la de PC1, ya está registrada en su tabla MAC, asociada a su interfaz Fast Ethernet 0/1. Así que enviará la trama a través de esta interfaz. Cuando la trama llegue al conmutador número 1, el conmutador registrará la dirección MAC de origen, que es la MAC del servidor en su tabla MAC, asociándola a su interfaz Fast Ethernet 0/2. Aquí pueden ver que el conmutador número 1 ya ha registrado la MAC del servidor a su tabla MAC, asociándola a su interfaz Fast Ethernet 0/2. Luego, el conmutador número 1 se dará cuenta de que la dirección MAC de destino, que en este caso es la de PC1, ya está registrada en su tabla MAC asociada a su interfaz Fast Ethernet 0/1. Así que enviará la trama a través de esa interfaz. A partir de este momento, se establecerá una conexión bidireccional entre PC1 y el servidor a través de los conmutadores 1 y 2. Y los mensajes ICMP viajarán desde PC1 hasta el servidor y desde el servidor hasta PC1. Y todos los demás dispositivos que existen en la red no escucharán nada de esto y operarán por sí mismos sin lidiar con todo ese tráfico ICMP. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.